Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más. Estamos a 3 de la tarde con 18 minutos. Estamos entrando un poquito tarde debido a unos problemitas técnicos con la red social de Facebook que ya logramos resolver, pero también con un problemita que tenemos desde eh, la internet, que ha estado un poco lenta y pues no teníamos conexión accesible. Hoy quiero comentarles un poco y por eso titulé desde el Facebook que vamos a hablar de la manipulación y la gran importancia de no dejarnos manipular. El día de hoy se habló a nivel de medios, tanto nacionales como internacionales, al igual que sobre todo en las redes sociales. Hay un complejo comportamiento actual del consumismo de información y comunicación que detalla consigo ciertos argumentos que deben de ser objeto de análisis. Uno, que la gente ya no se está dejando llevar mucho por los medios tradicionales como la televisión, la radio, medios escritos, hasta los de sitio web han perdido la credibilidad, no así los rumores que transitan deliberadamente desde redes como TikTok, Facebook, X, en Instagram, entre otras. ¿Por qué voy a referirme a este tema? Por lo siguiente: lo del eclipse total, lo del famoso eclipse total que hoy se dio o se llevó a cabo en nuestro país y que todo el mundo esperaba debido a la manipulación, que se oscureciera totalmente el cielo, que pasáramos a oscuras. Había gente que desde TikTok había manipulado tanto y hablaban de 3 días que iba a durar así, y precisamente eso es lo que quiero referirme. Me disculpan porque ahorita está pasando un vehículo y estoy en un lugar donde el ruido de ambiente entra todo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero comentar de muchos padres de familia de manera irresponsable, bajo ninguna circunstancia, mandaron a sus hijos al colegio, provocando así que los niños perdieran, desde luego, el día de clase? Muchos padres de familia, aún sabiendo de que los mismos maestros habían comunicado que había clase, porque incluso se quiso manipular que hasta no iba a haber trabajo desde redes, desde medios. Algo absolutamente falso, porque realmente esto no ameritaba que se suspendieran las clases y mucho menos que se suspendiera lo que tenía que ver con el horario laboral de los trabajadores o servidores públicos. En este caso, pues, que cuando se dan este tipo de situaciones, básicamente pues los comunica la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, anuncia desde luego cuando se van a suspender por uno u otro motivo, o se va a dar un día de asueto con goce de salario o un día de asueto a cuenta de vacaciones. Pero ¿qué pasó? Bueno, en algunos colegios hasta el 60% de los niños faltaron a clase debido a la manipulación. El eclipse tenía su incidencia en nuestro país a eso de las 11 a la 1 de la tarde. En ese periodo, en ese lapso de tiempo, lógicamente, lo que en Nicaragua se apreciaría no era más que alrededor de el 20 al 30% de la totalidad que hablaban del eclipse total. En unos lugares ni siquiera pudieron apreciar absolutamente nada. En otros lugares lograron gente pues que estaba dispuesta a ver el fenómeno, ubicarse como en algunas universidades y apreciar lo que hoy llamaría un eclipse parcial, pues, de lo que realmente se vio en Nicaragua, y no así como se vio en otros países como México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, donde sí pues este fenómeno natural duró mucho más tiempo y fue
con un mayor porcentaje. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tengamos muchísimo cuidado. Desde ahí empieza la manipulación. Yo estaba sentado con alguien y conversaba y me decía, dicen que no va a haber clase mañana. ¿De dónde salió el dicen? De un video absurdo de TikTok. Y esto es una prueba de que estamos tan vulnerables ante la manipulación que se da, porque ahora consumimos desinformación e información de manera instantánea a través de redes. A cualquier idiota se le ocurre subir un tipo de desinformación, le implementa picardía y busca la creatividad hasta llegar a cierto grado de credibilidad. Buenas tardes, Jimmy González, saludos, compañero. Entonces, empezábamos a ver, hay algo bonito, un mensaje que me enviaron o un comentario al TikTok y dice, estos son creyentes de hombres y creen todo y el anticristo se los va a llevar porque van a creer. Pues, ¿qué es lo que pasa? Un montón de cosas que realmente son cuestiones místicas, no es algo que realmente, o lo que yo llamo creencias que han sido tradicionales, pero que científicamente pues todavía no tienen una justificación. Pero bueno, lo de la mujer embarazada, que los niños nacen con manchas en la piel, lunares, etcétera, a algunos les ha sucedido, se muestran como testimonio, y es decir, hay un sinnúmero de cosas que tienden a que todos empecemos a ir creyendo en este tipo de situaciones. Igual es una fabricación de una fake news con algo que se está llevando a cabo. ¿El eclipse fue real? Sí, fue real. ¿Sucedió? Sí. ¿Ameritaba que los niños no fueran a clase? No. Primera instancia, porque los maestros que conocen de estos fenómenos no van a permitir que sin los equipos necesarios o requeridos para evitar daños a la salud, sobre todo a la salud visual, los niños vayan a observar estos eclipses. No lo iban a permitir. Entonces, ese es el tipo de situaciones que nosotros tenemos que observar y en este caso explícito de nuestro país, darnos cuenta que estamos súper propensos a la manipulación y a la mentira. Por ejemplo, me dice Ever Martínez, en la isla de Ometepe no se vio nada. Recuerdo cuando decían que hay grupos armados desde ahí. Es que eso es la realidad. Vean, ahora voy a tocar ese tema porque es interesante. De milagro, los medios de desinformación de la derecha no aparecieron defendiendo la muerte de uno de los criminales más buscados en los últimos años en la zona norte de Nicaragua. Hablamos de Celedonio Rivera, un delincuente que fue prácticamente abatido en un enfrentamiento en Cerro Azul, territorios de las montañas de donde operaba, en la zona de Ayapal, la zona de Huibilí, Jinotega, Huibilí, Nueva Segovia, la reserva, los sitios de reserva, Indio Maíz, hasta todos esos sectores, este tipo circulaba. Tenía más de 50 víctimas oficialmente, otros dicen que tenía más de 87, y en los videos de los tranques del año 2018, este tipo también aparecía respaldando a los famosos estudiantes, inclusive en videos con encapuchados. Estoy sorprendido que todavía no han dicho de que es un pobre perseguido político que la dictadura mandó a asesinar, porque ese es prácticamente eso es lo que ellos hacen: manipular la información, poner al bueno como malo y al malo como bueno. Entonces eso cayó abatido. Desgraciadamente pues ocurrió que también falleció una persona a la que este delincuente pretendía asaltar, porque sus principales objetivos, y son de lo que ellos llaman, vean, están grupos rearmados, dicen, de la contra, que van a luchar contra el gobierno, y eso es totalmente absurdo. Los grupos que se han armado y donde están
miembros de los mal llamados azul y blanco, que han sido delincuentes, ladrones, secuestradores, violadores, son este tipo de bandas. Todavía queda una de un famoso Rigoberto y la de otro que se llama Silvio Amador Flores, que opera en la zona de Ciuna. Para que las autoridades sepan, estos delincuentes se están movilizando en esa zona. Son bandas delincuenciales de abigeato, trafican también con marihuana, tienen plantillos de marihuana en las montañas y ya nuestras autoridades están dándole seguimiento y están dando prácticamente cobertura a la seguridad de la familia en esas comunidades. Saludos Manuel Antonio, que está conectado desde Carolina del Norte, dice, y Carlos Vallecillo. Este Celedonio era un tipo que había asesinado a muchos productores porque su modo de operar era matar a los productores, llevarse el dinero de café, de ganado, robar ganado de un abigeato por excelencia, pero no le bastaba con eso, sino que también llegaba a las casas, violaba y asesinaba, porque en su récord también tenía muertes de mujeres que habían sido violadas y posteriormente asesinadas. Sin embargo, desde junio del año 2023, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua le dio seguimiento exhaustivo a los movimientos de este tipo y a sus operaciones, hasta que la semana pasada cayó en un enfrentamiento en el que primeramente se enfrentaron a un anciano al que asesinaron. Su grupo asesinó al anciano. El anciano se defendió, hirió a uno de los delincuentes, para que más o menos conozcan la historia, y luego la policía le dio persecución a la banda. El tipo Celedonio, huyendo de la persecución, andaban armados hasta los dientes. Nosotros conocemos en el campo como farallones o guindos, cosas así. Entonces el tipo se lanza a un farallón y se fractura una de las piernas. Al fracturarse una de las piernas, el hermano de este tipo, de nombre Ismael, trata de cargarlo en hombros para buscar cómo escapar. Y esa persecución se da en Cerro Azul, hasta que, al no poder más con cargar el cuerpo del hermano, que era el jefe de la banda delincuencial y al cual pretendían salvar, lógicamente, entonces quedaron a expensas del enfrentamiento directo con las autoridades, quienes lograron abatirlo a balazos ya prácticamente, y al igual que a otros delincuentes que también resultaron heridos y dos más que resultaron muertos. Uno de los muertos muere en el conflicto directo con el señor que iban o que pretendieron asaltar y quedarse con todas sus pertenencias. Entonces, pues este señor, con sus armas que cuidaba su finca, pues su vivienda, su hogar, se logró enfrentar a ellos y logró matar a uno de estos delincuentes, logró tirarlo, y a otro logró herirlo, que es lo que da las pistas de la sangre donde va huyendo para perseguir horas después a Celedonio y al resto de maleantes que lógicamente la Policía Nacional les ha dado de baja, junto al Ejército de Nicaragua, que ha participado en tareas mixtas, ¿verdad?, entre policía y ejército, dando persecución a las bandas delincuenciales. Repito, hay una banda que todavía se mantiene sembrando el terror y que ya nuestro ejército y nuestra policía está dando seguimiento. Es la banda del famoso Rigoberto, que se hace pasar por contra, se hace pasar por rearmado contra el gobierno de Nicaragua. Saludos, Rubén Galeano. Y estos son los tipos de grupos delincuenciales que andan. Porque yo les voy a decir algo, ustedes pueden platicar con cualquiera
que estuvo dentro de las filas del grupo terrorista llamado Contrarrevolución allá en la década de los 80. Y ninguno de ellos apuesta por un enfrentamiento armado. Es más, el otro día uno de ellos me decía, en un comentario, me escribió directamente a mi página y me decía, mire, yo fui miembro de la Contrarrevolución y nosotros fuimos armados y entrenados efectivamente por Estados Unidos. Y nosotros participamos en eso por engaño, creyendo que realmente nos iban a convertir en un país próspero. Y segundo, con todas las promesas que nos hicieron. Sin embargo, cuando terminó la guerra, me dice, que deciden irse a elecciones, nosotros pasamos toda la década de los 90 sin recibir un solo beneficio. Más que el rechazo y el desprecio de los gobiernos que tuvieron en su momento, porque ni siquiera nos dieron una cuarta de tierra. Luego llegó el gobierno de Daniel Ortega y nos entregaron una parcela de 5 manzanas a cada miembro, de los que cumplimos con los requisitos que se nos exigían de haber formado parte o ser retirado de la arma. Entonces, no es cierto. No es cierto. Saludos a Ever Miranda, que está conectado a esta hora. No es cierto que es la contra. Eso es más falso que el pene de Dora María Tey, que andan armados. No, son grupos delincuenciales. Que parte de esos grupos también participaron en los crímenes del 2018, de abril de 2018, a propósito de que ahora los diputados, con 89 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, aprobaron la ley que declara abril como mes de la patria, de la paz. Al ser el mes de la paz, es el mes de la patria, es patrimonio del pueblo nicaragüense, con el propósito y el objetivo de que no se vuelvan a repetir ninguno de esos acontecimientos que interrumpieron la estabilidad económica del país, la paz y la tranquilidad de los nicaragüenses. Entonces les decía, está el grupo de Rigoberto, alias Rigoberto, y está el grupo de un individuo denominado Silvio Amador Flores, que es de la zona de Ciuna. Esta gente son gente altamente peligrosas, que usan tintes políticos para cometer sus crímenes, pero que en lo absoluto, por eso es que estamos claros, son grupos y bandas delincuenciales que tienen que erradicarse. Al igual que las pandillas, al igual que los grupos del narcotráfico y crimen organizado, esta gente no entiende mediante el diálogo, no entienden mediante las conciliaciones, esos espíritus de reconciliación, sino que entienden con la mano dura de la ley. Saludos, Marta Lorena Roja. José, precisamente estos tipos aprovecharon el contexto del 2018 para quererse vender también como héroes de liberación de Nicaragua. Pero eran criminales. ¿Quién no conocía en la zona de Pantasma, en la zona de Jinotega, a los Montenegro? O sea, por favor. Y esta gente se metió directa. ¿Por qué? Porque el propósito y el acuerdo era, igual que se hizo un pacto por parte de el COSEP y por parte de miembros inclusive de la Iglesia Católica de este país, se hizo un pacto con el narcotráfico y se hizo un pacto con las bandas delincuenciales y los grupos terroristas que estaban en los tranques. Si nosotros llegamos al poder, ustedes van a tener la vía libre para cometer sus atracos. Ese fue un pacto real. Por eso la droga pasaba por los tranques, dejaban sus comisiones, sus puños de droga para mantener drogados a todos los delincuentes y que estuvieran agrediendo al pueblo nicaragüense. Eso es imposible que se olvide, porque así ocurrió. Como la policía estaba acuartelada y no salía, la droga pasaba como Pedro por su casa, desde Costa Rica hasta acá. Es más, hubo gente de aquí que empezó a trabajar con narcotraficantes costarricenses y que luego se fueron a Costa Rica y le quedaron mal a esa gente y han sufrido atentados. Y han sufrido atentados en Costa Rica. A otros hasta los han matado.
porque desde que estaban en Nicaragua andaban metidos en esos malos pasos. ¿Cuál es el propósito principal? Hay algo que les quería comentar también, y ya que lo tocó un compañero a través del TikTok, les quiero comentar. Uno de los objetivos principales de erradicar estas bandas es porque principalmente son ellos los que han talado la reserva Indio Maíz, los que ofrecen tierras a personas del Pacífico y Centro, luego se las venden y posteriormente agarran esa plata y ellos mismos van y les queman las casas o los matan. Ese ha sido un modo de operar de todas estas bandas delincuenciales, a las cuales, como les repito, se les está erradicando. Y el propósito de nuestro gobierno es garantizarle al pueblo de Nicaragua seguridad, paz, soberanía. Cuando nosotros empezamos por la seguridad, un país seguro es un país en paz. Y un país en paz es un país que solo busca cómo trabajar, cómo luchar, cómo salir adelante. Y eso es lo que se requiere en nuestro país. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, como les decía, dejémonos de llevar por sentimientos. A veces es que pobrecito. Hombre, todos somos seres humanos. Nadie tiene que juzgar a los demás. Pero por favor, nadie puede defender a un criminal. Alguien que piensa que matar es como tomarse un refresco o almorzar o desayunar. Y son gente joven en su mayoría. Un hombre como de 35 años de edad, 36. Otros menores de 50 años, de 40 a 45, con sus manos buenas. A veces yo observo cuando voy a la calle y veo a alguien en silla de ruedas vendiendo sus productos. Veo a alguien con una muleta y sin una pierna, trabajando, luchando. Y como un tipo de estos, con toda su juventud, con toda su energía, no puede trabajar para sacar adelante a su familia, sino que tiene que andarse robando el fruto de gente que labora, que trabaja, que se esfuerza en el campo sobre todo. Saludos, dice, para Tito, que dice Nicaragua está próspero, y me consta. Bueno, hay mucha gente que entra al país, viene, lo apreciaron los que tuvieron para las vacaciones y se dan cuenta de que aquí seguimos avanzando a pesar de todas las agresiones y todas las mentiras que llegan a contar al exterior. Un montón de gente que jamás les ha importado su país y han vivido del erario público estadounidense desde siempre. ¿Por qué? Porque vivían de ONG patrocinadas por Estados Unidos, porque vivieron de tranque patrocinados por Estados Unidos, porque han vivido de medios de desinformación patrocinados por Estados Unidos. Entonces es una realidad. Gente que siempre ha tenido una vida de cánceres, pues, de parásitos que viven de otro cuerpo, extirpando, chupando a los impuestos de Estados Unidos. Les decía, Nicaragua aprobó esta ley. Es una ley que viene a declarar abril como mes de la paz, y así lo tenemos que creer, celebrar todos, porque la paz es el bien más preciado que puede tener un país y sus ciudadanos. Todos los países que están en guerra, que están en enfrentamientos, no tienen tranquilidad, no tienen esperanza, su futuro es incierto. Imagínense ustedes vivir en Gaza, en Palestina, vivir en el mismo Ucrania, sabiendo de que tenés un sistema político, un sistema de gobierno que te insta a matar a otros porque simplemente son de otra raza, porque simplemente son de otra lengua, porque su lengua materna es otra, y ese enfrentamiento. O vivir en Haití, en donde Estados Unidos ha creado un estado fallido, obligan a renunciar al presidente, mandan a matar al presidente. Esa es una realidad inobjetable que tenemos que darnos cuenta en estos momentos. Hay grandes escándalos, ya se puede percibir y sentir que organismos como la OEA no sirven para nada. No solamente por las agresiones que nosotros hemos tenido con
por parte de esa institución al servicio de Estados Unidos, sino por el mayor ejemplo. A ver, la invasión de Ecuador, escuche la palabra, la invasión de Ecuador, de la policía ecuatoriana, del Cuerpo Armado Constitucional ecuatoriano, a la Embajada de México, constituye prácticamente una violación a la soberanía mexicana. Eso ameritaba una convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que no se dio. Fue un comunicado, una verborrea simple, sencilla, sin el castigo alguno que refiere a la diplomacia ante este tipo de actitudes. ¿Y saben qué es lo más llamativo en este sentido? De que ellos hablan de que en Nicaragua se le invadió a la OEA. A eso tocan en el comunicado, se le invadió su territorio. Primera instancia, un organismo no tiene nada que ver con un país. En el caso de México, es un país que tiene soberanía, no un organismo. La OEA es un organismo y los organismos pueden ser expulsados de cualquier país cuando dicho país no pertenezca, cuando dicho país se sienta agraviado. No así los países. La única forma es bajo algo que se llama diplomacia. Emitimos un comunicado donde cortamos relaciones diplomáticas con el país. Sin embargo, el espacio físico donde funciona la embajada se considera territorio de ese país. Aunque corté relaciones, ese territorio es de ese país. Es soberanía de ese país. Y así lo dice la Convención de Viena. Nada que ver con lo que se hizo. Simplemente expulsar al organismo y que los bienes de ese organismo pasaran a ser parte del Estado nicaragüense. Solo para que no enreden las cosas como la manipuló en ese comunicado el sinvergüenza, cínico, prepotente, hipócrita de Luis Almagro. Para nadie es un secreto que para nadie es un secreto de que Daniel Noboa es un empresario al servicio de Estados Unidos. Y aquí voy a aclarar por vez 50.201. Odian los Estados Unidos y aman los dólares. Y más los comunistas sin cerebro. Estoy leyendo este comentario. Primera instancia. Nadie odia a los Estados Unidos. Ni siquiera Cuba, ni siquiera Nicaragua, ni siquiera ningún país odia a Estados Unidos. Todo para que te vayas aclarando, porque como ustedes son descerebrados, no tienen la menor noción de lo que pasa. Pero vamos a empezar por ahí. Odiar a Estados Unidos. Imposible. Odiamos el sistema que gobierna a Estados Unidos, que ha creado guerra en todos los países, casi en todos los países latinoamericanos, casi en todos los países centroamericanos, a excepción de Costa Rica. Invasiones a Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etc. Ahora, segundo, ¿aman los dólares? No, señores. Los dólares no se aman, se ganan. Y el nicaragüense que gana esos dólares, que es una moneda de referencia mundial, el día que Estados Unidos diga, a ver, solo le pedimos a Estados Unidos que nos haga un volado, pues, así como está aplicando sanciones, solo que diga, sancionamos a Nicaragua que no use el dólar. Y van a ver que vamos a vivir con nuestro Córdoba. Y no tenemos ningún problema. Es más, ese dólar que estuviera por los, saber a cuánto, se ha mantenido controlado. ¿Ya me entendés? Y yo les entiendo, solo estoy explicando, porque es el típico cuento de quienes nos adversan. Si vos sos sandinista, hermano, si usted es militante, no le quepa la menor duda, que yo estoy seguro que si usted es sandinista y está trabajando en Estados Unidos, a usted no le regalan el dólar, como se lo regalan a los chamorros, para que busquen intervenciones en Nicaragua, como se lo regalan a esa manada de los que estuvieron en el 2018 haciendo daño en este país.
¿Ves? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que al ser una moneda de referencia mundial se usa. Pero no es que nosotros amemos el dólar. Puede llegar un momento en que digan los Estados Unidos, vamos a sancionar a Nicaragua y no van a usar el dólar. Y normal. El artículo que vale $1,000 va a costar 3.700, 3.690. ¿Cuál es el problema? Porque no hay una devaluación de la moneda. El problema es que dijera $1,000, pero va a costar 1.000.000 de Córdoba. Ahí sí, ya cambia la cosa. Entonces, nosotros tenemos gente en Estados Unidos que con dignidad está trabajando porque aquí perdió su empleo en el 2018. Eso lo he dicho hasta la saciedad. Pues por favor, compañeros, yo creo que es necesario que nos aclaremos esa parte. ¿Ves? ¿Qué es lo importante? De hecho, que nosotros, yo por ejemplo, cuando voy a comprar algo, siempre le digo, ¿cuánto es en Córdoba? El otro día voy a comprar una vaquilla. Necesitaba 5 o 6 vaquillas para reponer unas vacas viejas que ya habían dado su vida, y yo lógicamente tenía que ya 6, 7 partos. Pero, lógicamente tenía pues de que buscar cómo deshacerme de ellas por factores de que podían tener problemas en el próximo parto y morirse o cualquier otra circunstancia, pues porque ya no es segura, pues. Entonces fui y la compré y me dice la persona, valen $1,200. ¿Cuánto es eso en Córdoba? Tanto. Entonces la valorizamos en Córdoba, pues, pero él me estaba cobrando en dólares. Yo no andaba a dólares, andaba a Córdoba, porque había vendido en Córdoba, en el matadero. Entonces, ¿qué les digo? Eso es sí, lo veo absurdo de que los precios se los pongan en Córdoba en dólares a las cosas, cuando nuestra moneda es el dólar, pues. Dicen los gringos que están en Estados Unidos. Yo digo, no, nuestra moneda no es el dólar, es el Córdoba. Pónganos en Córdoba los precios, aunque usted los traiga en dólares. No me interesa que usted los traiga en dólares. ¿Qué le cuesta decirme que si su precio es de... Los gringos dicen, no, yo compro en dólares, dicen los gringos de monte. Gente que se va a Estados Unidos y viene sacando aquí dólares y esto y lo otro con 20, 30 dólares. Pucha, que dice uno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y eso es lo más triste, que yo les quería mostrar lo siguiente. Para la derecha, usted como sandinista no puede ser médico. Para la derecha usted no puede ser ganadero. Para la derecha usted no puede tener empresa. Para la derecha, ¿por qué? Porque ellos creen que es exclusivo de ellos. Es el clasismo. ¿Ve? Y uno se queda siempre pensando, ¿qué es lo que está pasando, pues? ¿Por qué hacen eso? Ahora, ¿creen que nosotros no somos capaces? ¿Que nosotros no podemos tener absolutamente las cualidades de profesionalizarnos y tener las cosas? Es increíble. Porque para ellos el sandinista es zarrapatroso, el sandinista no tiene absolutamente nada. Entonces, a ver, hay cuestiones que por políticas internas y porque el precio estipulado por un determinado artefacto viene en dólares, entonces a lo mejor te lo van a cobrar en dólares, pero al final el pago, yo o sea, desconozco si ustedes pagan impuestos de aduana, impuestos de DGI en dólares, porque yo acostumbro a pagarlos en dólares. Así me decía alguien, ¿cómo es eso? No, yo no le digo, yo acostumbro que voy, cambio, si me pidieron a mí que dólar y tenía dólares, yo lo cambio y voy a pagar en Córdoba, pero nunca he pagado en dólares. Hay gente que dice que le cobran en dólares, pero yo nunca he pagado. Sí me han dicho, tantos dólares que, porque el artefacto viene por decir, el artefacto viene valorizado en dólares, el impuesto me lo cobran en dólares, pero yo voy a pagarlo en Córdoba. ¿Me entienden? Entonces, esas son las situaciones. ¿Qué es lo más importante que tenemos ahorita? Bueno, Nicaragua en estos momentos
ha llegado la delegación de Belarus que está negociando con nuestro país el ingreso de maquinaria para la agricultura, para la ganadería, agricultura y ganadería sobre todo, maquinarias que ustedes ya conocen, tractores, en el caso de picadoras, vienen mucha maquinaria y la idea es que estas maquinarias vengan a precios mucho más accesibles para el productor, mucho más accesibles para el pueblo nicaragüense y precisamente de eso se trata el acuerdo de comercio con Belarus o Bielorrusia, como nosotros lo conocemos. Ahorita en otro tema interesante, Alemania fue nuevamente acusado por Nicaragua y pide Nicaragua cero apoyo con armas a Israel. La CELAC se está reuniendo para debatir el tema de México y Ecuador. Recordemos que la CELAC aborda esta crisis sin injerencia alguna, simplemente apegada al derecho internacional, y estas son parte de algunas de las noticias destacadas que tenemos nosotros en estos momentos. Y les decía, el gobierno de Nicaragua está exigiendo ante la Corte Internacional de Justicia que Alemania deje de entregar armas a Israel. México va a estar llevando ante la Corte Internacional de Justicia a Ecuador en búsqueda de ver si realmente el instrumento que llaman de justicia a nivel internacional aplica la justicia como tal y se logra resultados positivos en cuanto a este tipo de situaciones que lógicamente están argumentadas jurídicamente con todos los argumentos. En el caso de Nicaragua, comprobando que hay armas alemanas matando civiles en Gaza, y en el caso de México probando de que su personal fue agredido y su territorio, su embajada, fue violentado, su soberanía, por parte de la policía ecuatoriana. Por hoy hemos llegado al final, nos escuchamos mañana si Dios así nos lo permite. Patria libre de imperialismo o morir.